Entonces, vamos a ver medidas de tendencia central. ¿Qué quiere decir esto de medidas de tendencia central? Vamos a hallar nosotros la media, la moda o la mediana, ¿sí? Vamos a ver de qué se trata. Recuerden que estamos recuerden que estamos en estadística, ¿sí? Que es uno de los bloques de matemáticas. Entonces, las medidas de tendencia central también nos sirven para recolectar datos, ¿sí? Para agruparlos en un conjunto de datos, ¿sí? Prestarán mucha atención. Ya. Entonces, ¿qué será una media? ¿Qué será una moda? ¿Y qué será una mediana? ¿Sí? ¿Ya? Vamos ahí el primero. La media o promedio. ¿Sí? Miren, ahí tenemos, recuerden estos datos que ya hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Recuerden los datos ahí. Recuerden que aquí teníamos 13 datos, que era el número que hicimos aquí, ¿sí? Que aquí teníamos 13 datos en total. Ese es el número total de datos. Era el número total, 13 datos, ¿sí? El 11, el 12 y el 13 eran cada una de las variables, ¿sí? Por ejemplo, estas variables, Lucía nos decía que era una variable de edad, ¿sí? Era una variable de edad, ¿sí? Entonces, este numerito, el 13, era la frecuencia absoluta. Entonces, han sido consultadas 13 personas, ¿sí? 13 personas de distintas edades. Ya. ¿Cuáles eran las edades? Había de 11 años, había de 12 años, había de 13 años y había de 14 años, ¿sí? Esas son las edades. Miren, son 4 edades distintas y cada una se repite de acuerdo al conjunto de datos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver qué es la media o el promedio, ¿sí? Algo que en clase también, no sé si se acuerdan cuando les expliqué el tema de las notas para sacar el promedio de una nota, yo les explicaba cómo se saca el promedio. Entonces vamos a saber qué es la media o promedio. Dice, es el promedio de un conjunto de datos, ¿ya? ¿Cómo saco yo un promedio de un conjunto de datos? ¿Ya? Estos son mis datos, ¿sí? Estos son mis datos. ¿Listo? Ya, vamos. Aprendamos el proceso para sacar el promedio. Ayúdeme con la lectura, por favor. Carla, ayúdeme con la lectura. A ver, dice, proceso, sumar todos los datos, luego dividirlos para el número de datos. Ya, sumar todos los datos. Sumemos todos los datos, ¿ya? Sofía, recordemos, ¿cuántos datos había aquí? ¿Cuál era el número total de datos? Sofía. A ver, no sé, a ver, Sofía, ¿me puede ayudar con el número total de datos? Ahí ya le... A ver, no sé si me puede... Brandon, ayúdeme con el número total de datos. Profe, hay 13. Ya, gracias, Sofía. Hay 13 datos. Muy bien, gracias, Sofía. Hay 13 datos. Sumamos todos los 13 datos, ¿ya? Sumamos todos los 13 datos. Ahí está. X en este caso representa promedio. Entonces, miren, aquí está sumado todos los datos. Miren, todos los datos sumados y divididos para el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? Los 13 datos que tenemos, ¿sí? Entonces,
Todo eso sumamos y lo dividimos para el número de datos. Y por ejemplo, en este ejercicio a mí me va a dar que el total de datos es 157. 157 yo divido para 13, entonces el promedio de este conjunto de datos ha sido 12. ¿Ya? El promedio del conjunto de datos ha sido 12. Buenos días, Amir. Hola, profe. Buenos días. Buenos días. Listo. Miren, entonces, el conjunto de datos en donde sacamos el promedio se llama media o promedio. Entonces, he sumado todos los datos, miren, 1, 2, 3, 4, todos los datos, todos los 13 datos, y los he dividido para el número total, que era 13. ¿Ya? Al dividir 157 para 13, entonces me sale 12,07. ¿Sí? Esto me sale. Siempre voy a aproximarle o a redondearle a 2 cifras decimales. ¿Listo? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Hasta aquí estamos claros, ¿verdad? Sí. ¿Listo? Ya. Entonces, esto es la primera medida de tendencia central, ¿sí? Ya. El siguiente, en la siguiente medida de tendencia central es la moda. ¿Qué es la moda? ¿Sí? Ayúdeme con la lectura. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura ahí? Primerito, el que primero quiera hablar. A ver, ayúdeme con la lectura. Doménica, ayúdeme con la lectura, por favor. ¿Qué es la moda? Es el dato que presenta mayor frecuencia, es decir, el dato que más se repite. Ya, en la moda es el dato que más se repite. Recuerden nuestros datos, ¿sí? Recuerden nuestros datos. Esos son nuestros datos, ¿no? Miren, ahora vamos a ver cuál es el número que más se repite. A ver, observen ahí y vean cuál es el número que más se repite. ¿Qué edad de este conjunto de datos se repite? ¿Qué número se repite? A ver. 12. 12. 12, muy bien. Se repite el 12. ¿Cuántas veces se repite el 12? A ver. 5. 5 veces, muy bien. Entonces la moda, cuando digan hallar la moda de un conjunto de datos, entonces yo ya sé que ese dato va a ser el que más se repite. Entonces el 12, como se repite 5 veces, entonces ese va a ser la moda de mi conjunto de datos. ¿Sí? Listo, ese es el concepto más facilito, ¿ya? Porque ustedes solo observan y ven cuál es el número que más se repite. ¿Listo? Ya. Aquí no hay nada más que hablar. El siguiente es la mediana. Aquí sí prestarán mucha atención porque este tiene dos casos, ¿no? Ayúdeme con la lectura. Tamara, ayúdeme por favor con la lectura. ¿Qué es la mediana? A ver, Tamara, ayúdame con la lectura, por favor. La medida es el valor central de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Recordemos entonces nuestros datos. Profe, ya se está acabando el tiempo. Y ya les vuelvo
A enviar, ya. Entonces, recordemos ahí nuestros datos, ¿no? Entonces, esos son nuestros datos. Entonces dice que es el valor central de un conjunto de datos, pero ordenados de menor a mayor. Ya vamos a ordenar estos mismos datos de menor a mayor, ¿sí? Entonces, ordenados de menor a mayor nos quedaría así, ¿verdad? ¿Ya? Primero es el 11.